a ver en esta primera semana son dos temas. El primero, los medicamentos antiinfluenzas. Dentro de estos medicamentos, sí se ve las presentaciones, ¿verdad? Sí, Doc, sí se ve bien. Sí, Doc. Muy bien, entonces vamos a ver el oseltamivir como el medicamento que está utilizando para la influenza, el virus de la influenza. Tanto la mantadina como la rimantadina son medicamentos que se utilizaba hasta el 2014. Eh, Solo eran para influenza tipo A, eran resistentes a la influenza tipo B y estos ya no están en el cuadro básico de medicamentos, por esa razón los quité. Segundo, bueno, aquí tenemos esta imagen de las diferentes composición del virus de la influenza y aquí empezamos con Jennifer, ayúdame leyendo infección por virus de la influenza igual lo que es la gripe, ¿sí? Empiézale por favor aquí, desde aquí, Jennifer. Los virus de la gripe son miembros de la familia Orthomyxoviridae, también segmentos de ARN y están cubiertos por una membrana en la que se anclan tres glicoproteínas, la hemoglutinina, neurominidasa y M2. Y M2. Esas tres glicoproteínas es donde hace efecto los medicamentos antivirales, ¿ok? La siguiente, porfa, ayúdame, Martín. Ok, dice, el virus de la influenza infecta el epitelio respiratorio, en especial las células epiteliales cilíndricas ciliadas, usando la HA, que era la hemaglutida, para unirse a los residuos de ácido ciálico, con pérdida de la fusión ciliar, disminución de la producción de moco y descamación de la capa epitelial. Invasión bacteriana secundaria, directamente a través del epitelio o del oído medio, mediante la obstrucción del drenaje normal por la trompa de Eustaquio. Al penetrar en las células, se replica en las 4 a 6 horas siguientes y se mantiene durante 10 a 14 días con la promoinfección. Dime infección, ¿sí? Entonces, el virus lo que actúa es de esta manera, ¿sí? Una de las causas especiales es que los virus de la influenza dejan tan sensible que puede llegar una bacteria y poder producir complicaciones. Con respecto a la epidemiología, ayúdame, porfa, Alex. Alex Pachacama. Alex, a veces pienso que están en el baño, que por eso no contestan, entonces les doy un chance. ¿Está Alex ahí? Dice en el grupo del paralelo que se le trabó, Doc. Ah, se le trabó. Ya, sigamos con el siguiente. Sarita Pasquel. Sí, aquí estoy. Dale, Sarita, léele, porfa, la Ya. diapositiva. El periodo de incubación dura entre 1 a 4 días. Los adultos sanos son potencialmente infecciosos desde un día antes de la aparición de los síntomas hasta 5 a 7 días después. Los niños juegan un papel decisivo en la difusión de la enfermedad. Tienen carga viral más alta con un tiempo de transmisión más prolongado, de 10 a 15 días, que los adultos. Gripe estacional, más frecuente en otoño y en invierno. Como ven, chicos, una persona puede ser infecciosa hasta 24 horas antes de presentar síntomas. Entonces, esa es una de las complicaciones. Y la parte en especial en los niños es de que ellos son mucho, la carga viral es mucho más alta y su tiempo de propagación del virus es mayor. Entonces, por eso es que afecta mucho a los adultos mayores. Como van a ver en las diapositivas siguientes, es donde en los adultos mayores hay mayor cantidad de muertes por influenza. Por eso en los dos extremos de vida es los pacientes que se deben vacunar continuamente. En nuestro país no tenemos, en nuestra zona no hay las cuatro estaciones, ¿sí? Solo hay verano, invierno y a veces son medias mixtas. Entonces, esa es una característica que generalmente ocurre en invierno de nuestro país. Con Sarita, Sarita tú mismo, Sarita Pasquel. Claro, Doc, dígame. ¿Desde qué tiempo es el invierno en nuestro país, más o menos? Bueno, se supone que es más o menos desde mm, como tipo marzo, creo. No, estás al O revés. abril, desde abril. No, desde otoño,
Desde octubre, desde finales de octubre, Hasta noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ese es el tiempo en donde más se considera como invierno en nuestro país. Lo demás generalmente es verano, por así decirlo. Como estamos en nuestra zona, entonces es difícil poder diferenciarlo. Y eso tiene relación con la presencia del virus de la influenza. Empieza generalmente en los meses de octubre, finales de octubre, y termina su pico en el mes de agosto, de marzo. Cada cierto tiempo los virus de influenza tienen un segundo pico, es decir, cada 3 o cada 4 años. Ese pico lo tuvimos hace 2 años, el año anterior, perdón, y el año anterior fue muy complicado, muy grave, porque tuvimos un segundo pico entre los meses de marzo, abril, mayo y terminó en junio. Y el problema es que fue un pico presentado por una de las cepas que no está cubierto por la vacuna de influenza que maneja el Ministerio de Salud Pública. Entonces, existen dos tipos de vacunas, la vacuna pública, la del ministerio, y la vacuna particular. La diferencia es que la vacuna pública contiene solo 3 cepas de influenza. En cambio, la vacuna particular contiene para proteger sobre 4 cepas. Por eso es que hubo la complicación, porque justo la cepa que no cubría el ministerio fue la que presentó infecciones y fue una infección muy grave. La mayoría de los niños terminaron con neumonías graves y muchos de ellos tuvimos que transferirles a terapia intensiva de algunas unidades. ¿Ok? Entonces, esa característica que tiene la influenza es algo peculiar. Con esta diapositiva, chicos, pueden observar cómo se encuentran los síntomas de la enfermedad, las visitas médicas, hospitalizaciones y muertes. Como pueden ver, la mayoría de hospitalizaciones es en el adulto mayor, la mayoría de muertes es en el adulto mayor, ¿sí? Pero generalmente las infecciones en menores de 5 años ocurre bastante y las protecciones principales es en esas edades, en los dos extremos de vida. ¿De acuerdo? En esta diapositiva podemos observar que la influenza tiene mayor impacto, mayor producción de enfermedad y hasta de muerte, ¿sí? Si llega a haber una enfermedad concomitante, obesidad, enfermedad, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, produce que la enfermedad sea mucho mayor. Por eso es importante la vacuna. En esta diapositiva, como pueden ver, chicos, son las diferentes presentaciones de la enfermedad y dependiendo de la edad. La diferencia entre el virus de la gripe y un resfriado común, además de ser producido, la gripe lo produce la influenza, es que sus síntomas son mucho más fuertes y generalmente son a nivel más inferiores, es decir, pulmones. A diferencia que el resfriado común, cuyos virus causantes más afectan a infecciones con rinorrea, obstrucción nasal. En cambio, la influenza y la gripe es más tos, cefalea, mialgias, malestar general. ¿Sí? Esas características tienen que ver con ambas patologías. Y como les decía, su afectación es mucho más a nivel pulmonar. Por eso son las complicaciones. Esta imagen nos muestra nada más cómo se encuentran los eh, receptores en donde va a tener efecto los diferentes medicamentos. Y aquí ya empezamos con el medicamento que vamos a estar pendientes. El carboxilato de oseltamivir o el fosfato de oseltamivir. Porfa, Alex, ¿ya estás ahí? Ya pude resolver, doctor. Perdón, Tranquilo. justamente se me trabó y no pude prender el micrófono. No te Fármacos preocupes, Alex. antiinfluenza. Inhibidor de la neuraminidasa. Oseltamivir. También tenemos el tratamiento en la influenza. Es el carboxilato de oseltamivir. Es un análogo del estado de transición del ácido ciálico, potente inhibidor selectivo de la neuraminidasas del virus de la influenza A y B. Inhibe el virus de la influenza A resistente a amantadina y rimantadina y algunas variantes persistentes a zanamivir. Fosfato de oseltamivir. Profármaco de éster etílico que carece de actividad antiviral, se absorbe rápidamente vía oral y se divide por las esterasas en el tracto y en Gastrointestinal. el gastrointestinal y en el hígado hasta la forma de carboxilato, forma activa. Sí, como pueden ver en esa diapositiva, chicos,
Existen estas dos formas en donde se puede presentar el medicamento. La una no tiene ningún efecto, a no ser que pase ya por el tracto gastrointestinal y se forman en carboxilato. Carboxilato es la forma activa, ¿sí? Y el oseltamivir va contra tanto influenza A con influenza B. Por eso le quitó a los anteriores que solo iban contra la influenza A. Los mecanismos de acción y resistencia. Ayúdeme, por favor, Melanie Hernández. Fármacos antiinfluenza. Inhibidores de la neuraminidasa o celtamivir. Mecanismo de acción y resistencia. Separa los residuos terminales del ácido ciálico y destruye los receptores reconocidos por la hemaglutina viral que aparecen en la superficie celular de los virones hijos y en las secreciones respiratorias necesarios para la liberación del virus de las células infectadas. La interacción del carboxilato de oseltamivir con la neuraminidasa causa un cambio conformacional dentro del sitio activo de la enzima e inhibe su actividad. Conduce a la agregación viral en la superficie celular y reduce la propagación del virus dentro del tracto respiratorio. Las variantes del virus de influenza resistentes al oseltamivir contienen mutaciones de hemaglutinina o neuraminidasa. Neuraminidasa. Entonces, como pueden ver, ¿dónde actúa? Sí, se les considera como inhibidores de la neuraminidasa, pero actúa sobre los dos receptores, tanto neuraminidasas como hemaglutinina, los oseltamivir. ¿De acuerdo? La resistencia, el virus resistente a oseltamivir son rarísimos y por esa razón se sigue utilizando el oseltamivir cada año con las nuevas cepas de los virus, ¿sí? Mecanismo de acción y resistencia. Ayúdame, por favor, Juan Pablo. Sí, te escucho. Un poco más fuerte, si puedes hablar, mejor. Neuraminidasa. Y eso continúa para 2025-2026. No va a haber modificaciones, ya la vacuna de influenza, tanto la pública, la trivalente, como la particular tetravalente, ya están listas para ser distribuidas y no ha habido mayor modificación con acción de oseltamivir y por eso se va a continuar, ¿ok? En este año. En este cuadro de aquí, chicos, están las características farmacológicas del oseltamivir. Primero que nada, su espectro actúa tanto sobre influenza A e influenza B. Las rutas y formulaciones, aquí tenemos un inconveniente. Primero que nada, es oral o intravenosa. En nuestro país no hay intravenosa, hay oral. Y en nuestro país solo existen cápsulas, no hay en jarabe. Entonces, la administración en el paciente pediátrico se tiene que mandar a preparar. Aquí hago un paréntesis antes de olvidarme, chicos. Una de las cosas que siempre en las primeras clases, cuando yo les pido que me digan alguna expectativa que tienen de la clase, es siempre me dicen conocer la dosis de medicamentos. Entonces, con esto yo les voy a ayudar para toda su vida, para que puedan manejar dosis de medicamentos en niños. ¿Sí? Anoten, Asociación Española de Pediatría. Asociación Española de Pediatría y ponen el nombre del medicamento.
Ejemplo, Asociación Española de Pediatría, claritromicina. Háganlos en los buscadores de sus teléfonos o sus computadores en este momento. Hagan eso. Jennifer, ¿ya le pudiste hacer? Buscarle dos. Asociación Española de Pediatría, espacio Ah, claritromicina. ¿Se te abrió? sí. Ya, como pueden ver, está la característica del medicamento, la dosificación, las indicaciones, los efectos adversos y las interacciones. Entonces, con eso, ustedes van a tener libre para poder conocer cuál es la dosificación. De todos los medicamentos en edad pediátrica, yo no me acuerdo. Muchas veces tengo que ingresar para poder ver cuánto es la dosis de cada uno de los medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, eso les va a ayudar muchísimo a ustedes para siempre en la edad pediátrica. ¿Ok? ¿Qué te pareció, Jennifer? Está chévere, da todo completo. Es Muchas gracias. completísimo. Entonces, eso les va a ayudar para siempre. Con eso, la inquietud más grande que tenían, y lo que voy a hacer es más darles lo que necesitan para siempre, ¿ok? Entonces les decía, solo tenemos en cápsulas, entonces niño tenemos que mandar a preparar. Anoten, ¿dónde se manda a preparar? La primera es botica alemana. Lo positivo de la botica alemana es de que te preparan el mismo día. Pasan de tabletas o cápsulas, le formulan para jarabes, ¿ok? Entonces lo que tienen que mandar nada más es ustedes calcular cuánto necesitan por ml o cada 5 ml, ¿ok? Eso es lo primero. Otro lugar donde se puede mandar a preparar es Fibeca, pero el problema de Fibeca es que tarda a veces 2 o 3 días en tener el medicamento y en el caso de oseltamivir tienes que iniciar inmediatamente. Entonces, por esa razón son los lugares donde están, ¿ok? Su biodisponibilidad es oral del 80%, significa que se absorbe muy bien la parte medicamento hacia la vía sanguínea si se toma por vía oral. El efecto de los alimentos no es insignificante. La vida media de eliminación es más o menos de 6 a 10 horas y su unión a proteínas desde el 3%. Por esa razón es un medicamento que se utiliza en el tratamiento de influenza cada 12 horas. Su metabolismo, el porcentaje de metabolismo es muy bajo y su excreción es renal, ¿sí? En el 95%. El ajuste de dosis es solamente con un clearance de creatinina de menos o igual a 30% de clearance, ¿sí? Entonces, es un medicamento muy adecuado para el manejo en influenza. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Porfa, ayúdame, Víctor Manuel. ¿Se me escucha, Doc? Buenas noches. Sí, sí, mi Ok. hermano. Absorción, distribución, metabolismo, excreción. Los alimentos no disminuyen la biodisponibilidad y reducen el riesgo de intolerancia. G1. La concentración de líquido del oído medio y sinusales en humanos son comparables con los niveles plasmáticos. El probenecid duplica la T1, T y medio plasmática del carboxilato, lo cual indica que se activa la secreción tubular por la vía aniónica. Los Vía niños media. menores. Ah, E y medio es vida media. ok, gracias. Los niños menores de 2 años muestran cambios relacionados con la edad de la depuración del carboxilato de oseltamivir y la exposición al fármaco total. Ya. Chicos, faltan 10 minutos para que se acabe. Terminamos y nos ingresamos al mismo link, ¿de acuerdo? Si es que se cierra. ¿Ok? Eh, ok, nada más en especial. Se absorbe muy bien por vía digestiva este medicamento. Ayúdame, por favor, con la siguiente, Isaac Andrade. Sí, me escucha, Doc. Sí, dale, Isaac. Ya. Usos terapéuticos. Mm, mm. Dale, sí. Ya. Efecto en el tratamiento y la prevención de las infecciones por el virus de la influenza A y B.
con influenza aguda. Reduce la duración en niños de la enfermedad en alrededor de 1 a 2 días, acelera la recuperación funcional y reduce el riesgo de complicaciones que conducen al uso de antibióticos en un 40 al 50%. El tratamiento reduce en aproximadamente 50% el riesgo de hospitalización posterior en adultos. Dosis estándares: adultos 75 miligramos 2 veces al día durante 5 días, niños de 1 a 12 años, dosis ajustada al peso. Profilaxis adultos y adolescentes 75 miligramos 1 vez al día. El uso a corto plazo protege contra la influenza en los contactos domésticos. Ya, la parte especial, una característica, dos cositas aquí con esta diapositiva. Primero que nada, bueno, ya hablamos de que la influenza, los oseltamivir es para influenza A y B. La dosis estándar en adultos es 75 miligramos 2 veces al día. Es decir, en nosotros nos da influenza 75 miligramos 2 veces al día. Tiempo máximo de tratamiento, 5 días. En los niños menores de 12 años ya vamos a ver el cuadro de dosis. Pero la profilaxis no es lo mismo que el tratamiento. Para evitar, ejemplo, en Martín te dio a ti influenza y en tu casa tienes un hermanito de 2 añitos, como profilaxis se debe dar solo 1 vez al día. ¿De acuerdo? Tratamiento 2 veces al día, profilaxis 1 vez al día, sea en adultos o en niños, ¿ok? Y, por ejemplo, en adultos y mayores de 12 años es 75 miligramos 1 vez al día, por 5 días. En la parte pediátrica de este cuadro, chicos, lo que quiero que vean es la dosis que está desde este punto, lo que estoy señalando. Esto se van a aprender. Esto es muy importante. Esto va a ir en el examen, ¿ok? No necesito que se aprendan en infantes pretérmino o lo que sea. Eso ya es más de especialidad. Aquí les doy el siguiente cuadro. Menores de 15 kilos, la dosis es de 30 miligramos 2 veces al día. De 15 a 23 kilos, 45 miligramos 2 veces al día. De 23 a 40 kilos, 60 miligramos 2 veces al día. Y mayores de 40 kilos, igual que el adulto, 75 miligramos 2 veces al día. ¿De acuerdo? Profilaxis, la misma dosis, pero solo 1 vez al día. ¿Complicado, Alex? ¿Alex? Un poco, Doc. No, ok, poco menos de 15, ya sabes, 30, de 15 a 23, 45. Te aprendes 4 datos, listo, 3 datos. El otro ya sabes que es 75. ¿Sí? Rangos de edad solo en kilos, no en libras. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esto, apréndase. ¿Sí? Muy pocas cosas les voy a decir que se aprendan. Este cuadro es algo similar a lo que vimos, no vamos a meternos más en eso. ¿Sí? Y aquí está la comparación de los otros, ¿cómo se llama? Antivirales. ¿Sí? Solo el oseltamivir es el que manejamos. ¿Por qué razón? Porque es el único que está en el cuadro básico de medicamentos. ¿De acuerdo, chicos? Efectos secundarios. Ayúdame, porfa, Isis. Efectos secundarios: gastrointestinales, náuseas, molestias abdominales, vómitos, verse en 1 a 2 días y puede prevenirse con la administración de alimentos. Diarrea en menores de 1 año. Reacciones cutáneas, rash. Sistema nervioso central, cefalea. Y no parece afectar la fertilidad, pero la seguridad en el embarazo es incierta, categoría C del embarazo. Y con respecto al paso por la lactancia materna, es muy, muy bajo, no pasa casi por la lactancia materna, entonces una mamá que esté dando de lactar y que esté tomando oseltamivir no va a haber mayor problema para que el bebé reciba porque no pasa mucho. Con respecto a efectos secundarios, chicos, yo les voy a hacer énfasis en aquellos medicamentos que sí necesito efectos secundarios. Muchos de los temas que vamos a ver desde la semana 2 van a ser medicamentos que no deben utilizarse en niños. ¿Por qué están puestos? Es para que vean los efectos secundarios de estos medicamentos y puedan ustedes adelantarse a aquello.
¿Ok? ¿Por qué? Porque son medicamentos de venta libre. Entonces, por esa razón, yo les voy a hacer énfasis en qué vamos a ver. Efectos secundarios, generalmente de la mayoría de los medicamentos, son abdominales, náuseas, vómitos, diarreas, ¿sí? Entonces, no va a haber mayor complicación con los efectos secundarios de aquí. No voy a hacer eh, énfasis en esto, ¿ok? Para estos cuadritos y para que ustedes sepan y se ayuden y que venga una mamá que esté dando de lactar y ustedes no sepan si el medicamento puede pasar por la lactancia, siempre busquen en lactancia, e-lactancia en el internet. Anoten e-lactancia y ponen el medicamento y les va a salir estos cuadros y con esos ustedes se van a poder fortalecer y a decir a la mamá si tiene riesgo, si está dando de lactar. ¿De acuerdo? ¿Qué opinas, Sarita? ¿Qué te Aquí pareció? está. ¿Qué te pareció? Bien, todo bien. No sabes a qué te dije que te pareció, ¿verdad? O sea, la anterior imagen o de todo lo que estamos hablando en general. Sí, a esto que les acabo de decir. ¿Anotaron? ¿Es lactancia? Sí, o sea, Ya, eso. eso principalmente. Un tema que está colocado aquí es que a partir de la pandemia que tuvimos con COVID, uno de los problemas principales es que ya las infecciones, muchas cosas cambiaron. ¿Qué pasó con los niños en pandemia, Martín? ¿Qué pasaba a los niños durante la pandemia? Que se les vacunaba primero o como tal cuando se enfermaban, Doc. No, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué acción se hizo con los niños? Vacunación de rebaño, si es que no me equivoco. No, O ¿qué como- pasaba? ¿Iban a clases o ya no iban a clases? no iban a clases. Yo pensé que Sí, era, o sea, referida a la enfermedad sí se las vacunaban, no iban a ahí, clases. ¿qué pasaba si con los niños durante la enfermedad? ¿Les daba COVID-19? ¿Y Como cómo era? tal, o sea, como familiares, yo no tuve nunca un niño que se haya enfermado, pero no, Eso, no, sí, está muy bien. ajá, no, A no los se niños no les enfermaban. llegó casi, eran asintomáticos, la mayoría de los niños eran asintomáticos. ¿Por qué razón eran asintomáticos, Melanie Hernández? Melanie, Juan Pablo, ¿no sabes? No. La razón principal por qué eran asintomáticos los niños es porque se vio que el COVID tiene mucha relación con los receptores YECA y los receptores YECA no están desarrollados todavía en la parte en la infancia. Entonces, en los adultos ya son bastante desarrollados. Por esa razón es que casi en los niños no apareció y se apareció fue muy leve, fue un COVID muy leve. En aquellos niños en donde sí fue grave, fue niños que tenían inmunodepresión. Ejemplo, los niños con leucemia. En el Baco Ortiz fallecieron algunos niños con COVID-19 más leucemia. ¿Sí? Esa fue la característica especial. Después de haber estado confinados en el año 2020-2021 los niños, regresaron a clases. ¿Qué pasó en ese momento? Listo, ya estamos. La mayoría. Entonces les decía, chicos, con respecto posterior a la pandemia, al confinamiento, como los niños no tuvieron contacto con infecciones, el momento que regresaron a clases, las infecciones respiratorias fueron tremendas. Nunca existió en el mundo, ni mucho menos en nuestro país, tantas hospitalizaciones a tal punto que teníamos 30 pacientes en emergencia en espera de cama. Es decir, que tenías que dar alta a 10 pacientes, ingresaban 10 y todavía quedaban 20 en espera de cama en emergencia. Los niños eran con los papás en sillones porque ya no había camillas. Bajaban los tanques de oxígeno de todo lado para poder darles a los niños.
había infecciones hasta bacterianas al lado del niño con infecciones virales. Fue tremendo, entonces fue muy, muy, muy complicado. Entonces empezaron a ver combinación de diferentes virus. Teníamos niños que tenían 5 virus. Se les hacía los estudios, los hisopados para ver qué virus era y aparecía influenza, a veces COVID, a veces rinovirus, a veces parainfluenza, metavirus. Entonces fue muy, muy complicado. ¿Ok? Entonces, este manejo principalmente es en adultos, porque como les dije, en los niños el virus del COVID no hace mayor efecto. Y se vio el manejo tanto de estos virus cuando existen combinación de influenza más COVID-19. ¿Cuáles fueron? El Paxlovid, el Lagevrio y el Veklury, ¿sí? Que son el Nimaltrevir y Ritonavir, el primero, Molnupiravir, el segundo, y Remdesivir, el tercero, ¿ok? El tratamiento igual de 5 a 7 días en el manejo de esto. No me voy a incluir mucho porque generalmente es en adultos y adultos que terminaban en terapia intensiva. Eh, estábamos, déjenme ver, ¿quién me falta que participe? Doménica Basantes. Dome. Sí, doctor. Lele, por favor, Remdesivir. Sí, Remdesivir, profármaco de nucleótidos de adenosina que se metaboliza en nucleócido trifosfato farmacológicamente activo, que compite con el sustrato ATP natural para la incorporación en las cadenas de ARN nacientes por la ARN polimerasa dependiente de ARN del SARS-CoV-2, excreción orina 74%, 49% como metabolito, heces 18%. Perdón, sí, ya me adelanté. Entonces, como ustedes pueden ver en este cuadro, mientras va a tener la actividad viral, sí, su respuesta inflamatoria cada vez llega a ser mayor en la fase de infección por el COVID-19. Entonces, la infección temprana es donde se tiene que empezar el tratamiento, sí, para evitar una respuesta inflamatoria que ya es muy negativa y que pasó en los pacientes con COVID-19. El Remdesivir, generalmente no les voy a poner en ninguna prueba, no va a estar porque ya son medicamentos, como les dije chicos, se maneja principalmente en pacientes adultos en terapia intensiva. No hay mayor complicación por el paso de la lactancia. Y el molnupiravir, ¿sí? Y debe iniciarse igual dentro del diagnóstico de COVID-19. Lo positivo después de esto de pandemia es que ahora existen hasta las pruebas tan rápidas que puedes conseguir en la farmacia, que tienen un costo de 7 a 10 dólares y tienen para poderte diagnosticar tanto influenza como COVID. Entonces es algo casero que se puede realizar y te sale positivo. ¿Ok? Y el Paxlovid, no vamos a meternos mucho a estos medicamentos, es más que nada en adultos, y lo que más quiero que ustedes se basen en este capítulo es con el oseltamivir y el manejo de la influenza. La felicidad, como la gripe, es un estado que se transmite, se contagia y se propaga, entonces formemos una pandemia. Esa frase la puso la doctora Lina Méndez, que generó todas estas diapositivas y yo le ayudé modificando algunos temas. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta por el momento? No, doc, gracias. Listo, chicos. Y ahorita nos vamos al siguiente capítulo. Espérenme un ratito que no sé cómo moverle aquí. Que sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, doc. Bueno, no tengo problema para poder cambiarle. Ya. ¿Qué va a ser la parte de los macrólidos? ¿Ok? La parte que vamos a ver son principalmente los 3 macrólidos que se utilizan actualmente, que son la eritromicina, acitromicina y claritromicina. Los macrólidos son un grupo de antibióticos que se utiliza en algunas patologías especiales y que vamos a verles principalmente. De este tema sí vamos a tener en las pruebas, en los exámenes, igual que los cetamivir. ¿Ok?
Inhibidores de la síntesis de las proteínas que actúan en el ribosoma, ¿sí? Son los macrólidos. Y por favor, ayúdame con la lectura, Antonella. Inhibidores de la síntesis de proteínas que actúan en el ribosoma, antibióticos naturales semisintéticos o sintéticos obtenidos a partir de productos metabólicos del Streptomyces spp, cuya acción fundamental es la inhibición de la síntesis proteica bacteriana con efecto bacteriostático, pero puede ser bactericida en altas concentraciones contra organismos susceptibles. Listo. Como vieron, los macrólidos son bacteriostáticos, ¿ok? En alta dosis bactericidas. Lo segundo, que son dos generaciones. En primera generación, y el primer macrólido que salió es la eritromicina. Es el medicamento base, pero es el que menos se utiliza actualmente. En segunda generación, la citromicina y claritromicina, que son los que vamos a ver. Existen una gran cantidad de macrólidos, pero los otros no son utilizados en forma continua. En este podemos ver que están formados por átomos. La eritromicina es de 14 átomos, igual que la claritromicina, pero la diferencia es que la eritro es natural y la otra es semisintética, mientras que la citromicina es de 15 átomos. Sus efectos, cómo actúan los macrólidos, son con la siguiente diapositiva. Ayúdame, porfa, José Palacios. Claro, Doc. A ver, el macrólidos inhiben la síntesis proteica de los microorganismos sensibles, al unirse reversiblemente a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Se concentran en macrófagos y polimorfonucleares, lo que resulta favorable para el tratamiento de infecciones producidas por patógenos intracelulares. Efecto post-antibiótico prolongado. Son generalmente bacteriostáticos. Muy bien, pero también tiene una acción, a través del tiempo se ha visto que también tienen una acción antiinflamatoria, generalmente la citromicina. ¿En qué una acción antiinflamatoria? En aquellos procesos respiratorios crónicos, como son la fibrosis quística. Se utiliza mucho la citromicina, pero ya no como tratamiento, sino como su acción antiinflamatoria. Aquí tienen un cuadro de cómo es su acción antiinflamatoria. Lo único decirles que en esos casos deberían realizar. Lo negativo de esto es que se utiliza actualmente, muchos profesionales empiezan a utilizar su acción antiinflamatoria en todo caso, en procesos agudos, en neumonías, en procesos de asma, y eso no es positivo porque, como ustedes saben, los antibióticos, la resistencia en antibióticos es uno de los problemas de salud pública que tenemos cada vez más. ¿Ok? ¿Qué es la fibrosis quística, José? José Palacios. Claro, Doc. A ver, leo cada medicamento y el metabolismo. No. ¿Qué es la fibrosis quística? Es una patología que afecta al páncreas, que produce que las células pancreáticas se fibrosen y pierdan su funcionalidad. No mucho que se fibrose. La fibrosis quística es una patología que afecta a los canales de sodio y cloro y generalmente en la producción de secreción. Sí hay en el páncreas y sí hay en el aparato respiratorio. Generalmente son los dos lugares principales, y los diferentes tipos de fibrosis quística se dividen en donde afecten. Generalmente la fibrosis quística en la parte respiratoria hace que las bacterias colonicen, ya se queden ahí completamente, y los pacientes con fibrosis quística no viven más allá del adulto más joven. Una de las... hay fundación para fibrosis quística, no es una enfermedad poco observable. Hay la fundación de fibrosis quística. Quien la creó fue una doctora de la Católica, fue mi estudiante, que tenía fibrosis quística. Ella pudo llegar hasta los 27 años, creo que fue, ella ya falleció. Su contexto, su estructura de la chiquilla ya era azul, con los dedos en palillos de tambor. Su peso y talla eran siempre bajos,
pero ella, uno de los logros más grandes es que pudo hacer la Fundación para Fibrosis Quística y fue su legado para siempre, ¿ok? Entonces, esa es la parte. Ahí es donde se utiliza mucho la citromicina como efecto antiinflamatorio. Aquí tenemos una de las características que es el metabolismo y la excreción de los medicamentos, generalmente es por reacción biliar, es decir, a través de las heces, y su metabolismo hepático a través de las siguientes síntesis, proteínas. Su distribución, una de las características especiales, chicos, es que los macrólidos no sirven para infecciones del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque no pasan a líquido cefalorraquídeo, no pasan a barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Entonces, los macrólidos no son para infecciones del sistema nervioso central. ¿Ok? En este cuadro de aquí, chicos, existen subrayados los tres macrólidos que vamos a revisar, la eritromicina, claritro y acitro, con los diferentes patógenos, bacterias a donde son dirigidos. Principalmente dentro de este cuadro, los que más se manejan o los que más nosotros tenemos pendiente son la Bordetella pertussis. ¿Qué te produce la Bordetella pertussis, Arlet? Tosferina. La tosferina. Entonces, el medicamento de elección y el medicamento que utilizas para la tosferina es un macrólido, ¿ok? La eritro ya no se utiliza mucho en suspensión en niños por ciertas características que vamos a ver después. La claritromicina o la citromicina, ¿ok? Otros de los agentes en donde va a tener bastante efecto y son generalmente Mycoplasma pneumoniae. Arlet, ¿sabes qué produce la Mycoplasma pneumoniae o la Clamidia pneumoniae? Neumonía típica. Sí, muy bien, la neumonía típica, excelente. ¿Y en qué niños, en qué edad se presenta más la neumonía típica? Creo que era en menores de 3 años. No, no estoy segura, la verdad. Tranquila. Es mayores de 5 años, en edad Ah, escolar. ¿Sí? Neumonía típica, edad escolar. ¿Por qué es atípica, Arlet? ¿Por qué razón es atípica? em, creo que no tenía los mismos síntomas que pues la principal bacteria que genera la neumonía. Ya, los síntomas son menores, es decir, casi no tiene fiebre, la tos no es muy intensa, ¿sí? Eh, Signos de dificultad respiratoria muy leves, exámenes de laboratorio casi no hay mayor diferencia a la normalidad, pero sí hay una característica especial, que es la disociación clínico-radiológica. Los síntomas, como les decía, no es mucho la fiebre, la tos no es muy fuerte, el niño parece que está muy, muy, no muy afectado, pero cuando le hacen una radiografía y la placa, los pulmones parecerían como si estuvieran velados. Te das cuenta de la radiografía y dices, ese niño tendría que estar hospitalizado en terapia intensiva, y el niño está tranquilo. Entonces hay una disociación clínico-radiológica. Esa es la disociación clínico-radiológica, por si acaso, chicos. No es al revés. No es el niño que está grave, etcétera, gran dificultad respiratoria y los pulmones no hay casi nada. No, no, esa no es la característica de una neumonía típica. Les digo porque a veces confunden mucho los médicos con respecto a aquello. ¿Ok? Micoplasma, ¿qué más les iba a dar de esta parte? Vamos a estar viendo a través del tiempo. Y eso principalmente, ya vamos a estar pendientes de otros usos de los macrólidos. Algo más era en especial para decirles, sí, es el principal manejo, la citromicina, en enfermedades disentéricas. Mateo Yomikinga. Sí, doctor. ¿Qué es disentería? A ver, la disentería. Tranquilo. Arlet. Es diarrea, ¿no es cierto? Pero con sangre. Diarrea.
diarrea con sangre, sangre en las heces, ¿sí? Diarrea con sangre. Esa es disentería, ¿ok? Entonces, en el manejo, todas las guías de práctica clínica te dicen que el primer manejo es acitromicina en niños, ¿de acuerdo? ¿Sí, chicos? Y el otro uso también, que los otros dos usos, es para el manejo de Helicobacter pylori. Es uno de los tratamientos que están incluidos para el manejo, para el tratamiento de Helicobacter pylori. Helicobacter pylori gastritis, perdón, enfermedad ácido péptica en niños es raro. ¿Puede presentarse? Sí. Sí, generalmente es el manejo con claritromicina. Eso dos, y algo más les iba a decir. Ah, sí. Y el principal medicamento para evitar en aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina son los macrólidos. ¿Ok? La principal opción para el manejo en pacientes alérgicos a penicilina son los macrólidos. ¿De acuerdo? Chicos, en esta es lo que acabamos de decirles, generalmente, cuál es el principal. Ah, y el último que me olvidaba es para la conjuntivitis neonatal. En los recién nacidos, en el momento del nacimiento, se les pone gotitas de antibióticos en los ojitos. Uno de esos medicamentos es la eritromicina oftálmica. Otras son tetraciclinas, pero la eritromicina es una de las primeras opciones. ¿Ok? Esos son los usos que se tienen con los macrólidos. Y aquí pasamos ya a lo que nos compete. Dosificación. Esto sí, porfa, apréndase. Eritromicina, la dosis es de 30 a 50 miligramos por kilo por día. ¿Qué significa QID, Mateo? Ahí lo que está. ¿Qué significa TID? ¿Qué significa VID? ¿Sabes? No, la verdad no. Ya. QID significa 4 veces al día. Ah, Alex, dale. O sea, ya lo dijo, o sea, QID era 4 veces al día, TID creo que es 3 veces al día y BID es 2 veces al día, pero eso viene de las siglas en, como es en latín, por lo que está escrito en latín, porque tienen significado, o sea, son palabras en latín como tal. Muy bien, sí, las que más se utilizan es TID y VID, es lo que más se conoce. ¿Y QD, Alex? QD es solamente 1 vez al día. Una dosis diaria, ¿ok? Entonces, el inconveniente de la eritromicina, chicos, que fue el primero que salió de todos los macrólidos, es que se dan 4 veces al día. Entonces, se da muchas veces. Y eso hace que haya mayor riesgo de que se abandone el tratamiento o que falte una dosis. Su dosis es de 50 miligramos por kilo por día. Esa aprendes en 50 miligramos. Es de 30 a 50, pero siempre utilicen la dosis extrema, 50 miligramos. En cambio, la claritromicina, como pueden ver, su dosis es de 15 miligramos por kilo por día, pero se da 2 veces al día. Entonces, muy, muy beneficioso de la eritromicina a la claritromicina porque son solo 2 veces. ¿Cuánto tiempo de tratamiento? Generalmente son 7 días de tratamiento. ¿Sí? Y en cambio, la citromicina viene a ser 10 miligramos por kilo por día, pero la gran diferencia es que solo se da 1 vez al día. Entonces, es algo muy beneficioso y su tiempo de máximo de tratamiento son 5 días. Esta característica tiene la citromicina. Máximo de tratamiento 5 días en afectaciones fuertes, neumonía, sinusitis, otitis, ¿sí? Mientras que si es un proceso faringio, que es leve, generalmente el tratamiento debe ser por 3 días, ¿ok? Una de las consideraciones especiales te dice que en patologías respiratorias puede disminuirse la dosis de la citromicina de 10 miligramos por kilo por día a la mitad, 5 miligramos del día 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? ¿Estuvo complicado, chicos, esta aplicación? Solo déjenme poner así. No. Ya, muy bien. Entonces, ya saben, la mayoría de las dosis son 7 días, excepto la citromicina, que son 5 días. Martín. Doc, una consulta que me había surgido porque justo había leído en una revista o sea, de la Universidad de Manabí, que ¿Ya? decía que para los macrólidos, como que había más resistencia aquí en Ecuador, que había una tasa de resistencia de hasta el 80% de algunas cepas, por ejemplo, del Streptococcus pneumoniae y del Staphylococcus Ya. aureus, en cambio era de un 35 a 43% de la resistencia como tal. Entonces ahí también podría intervenir, o sea, como que afectarse las dosis o como.
Sí, la parte especial es que pásame ese artículo, porfa, porque no tengo sobre esa de resistencia en macrólidos. Son medicamentos bastante positivos. El problema es el abuso inadecuado de macrólidos. Y como les dije, ya en los hospitales tenemos mala práctica de que empezar a utilizar la citromicina para todo. Cuando paso visita con los chicos, con los internos, generalmente cuando ustedes estén de internos y pasen al hospital, ellos me regresan a ver primero cuando yo escucho que ya le pusieron acitromicina al guagua que no necesitaba. Y generalmente es por esta parte de antiinflamatorio. Van a producir resistencias y eso es lo negativo. ¿Ok? Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado. ¿Sí, chicos? Sí, Martín. Sí, Doc, muchas gracias. No, Tenía ¿de esa qué? duda. Gracias a ti. Los macrólidos generalmente vienen tanto en oral como endovenoso. La citromicina endovenosa creo que solo hay en hospitales grandes como Carlos André Marín o en el Hospital Metropolitano. Hay ciertas características del resto, por ejemplo, la eritromicina en suspensión ya no consigues. Se van a las diferentes cadenas de farmacias como Fideca, Sanasana, Pharmacy, etcétera, etcétera, y no hay ya en suspensión la eritromicina porque no se utiliza mucho. ¿Dónde consiguen? Consiguen en farmacias pequeñas, farmacias de barrios. Y la eritromicina en suspensión es un medicamento muy adecuado en aquellos pacientes adultos mayores preferentemente, que han sido operados en su tracto intestinal y para poder volver a producir un movimiento intestinal. Entonces, eso es una de las partes. En cambio, la claritromicina intravenosa es muy lesiva para el endotelio vascular y produce dolor y destrucción fácil de las venitas. Entonces, esas son características principales con respecto a estos medicamentos. Como pueden ver, estos medicamentos están en el cuadro básico de medicamentos, además de la espiramicina, ¿sí? Eh, tanto en sus presentaciones. Ahí está el sólido parenteral de la claritro, lo que les decía, el sólido oral y el sólido oral en polvo. La citro, solo en el país tenemos en vía oral, en tabletas, como en suspensión, ¿ok? Y esto sí es importante, los efectos adversos. Eh, ayúdame, José Chango. A ver, Doc. Gastrointestinales, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, colitis asociada a otros antibióticos, hepatitis medicamentosa, ictericia colestásica, pancreatitis por posible espasmo del esfínter de Oddi, estenosis pilórica, hipertrófica pediátrica, Espérame un ratito ahí. La parte especial de los gastrointestinales, el mayor gastrolesivo es la eritromicina. Es la segunda característica por qué no se utiliza ya mucho la eritromicina. Y además, en niños muy pequeños, menores de 3 meses, produce ictericia colestásica y una estenosis pilórica hipertrófica pediátrica. Entonces, eso es muy especial y tienen que tener muy pendiente en los macrólidos. Dale la siguiente, igual, José Chanco. cardiotoxicidad, alargamiento del intervalo QT, algún caso excepcional de taquicardia ventricular polimórfica, dolor torácico. Con respecto a esto, en cambio, generalmente eso ocurre en adultos. En niños generalmente no pasa estos efectos secundarios. Sigue. Reacciones de hipersensibilidad, exantema, fiebre, eosinofilia, muy raramente anafilaxia. Síguele nomás. Ototoxicidad, a dosis elevadas, pérdida reversible de audición y tinnitus. Sigue. Locales, uso endovenoso, dolor local y tromboflebitis. Lo que les decía por lesión del endotelio vascular. ¿Ok, chicos? Muy bien. Síguele, porfa, Isaac Andrade. ¿Me escucho? Sí, dale, mi hermano. Es el gastrolesivo de los macrólidos, dependiendo del excipiente del preparado para mejorar las propiedades organolépticas y tolerancia gástrica de la eritromicina, usados a dosis altas. Puede inducir leves
Cambios en la coloración de las secreciones corporales, incluso leche materna con color amarillo, naranja o rojizo, y debe advertirse al paciente. Ya, Compri- eso nada más, no hay no más, porque lo otro es ya algo mucho más específico y no es muy importante. Chicos, los macróligos pueden cambiar el color de la orina, pueden cambiar el color de la leche, entonces eso tengan pendiente siempre, porque les pueden decir que está de una orina de un color diferente. Siempre pregunten si está tomando algún medicamento el paciente. ¿Ok? Muy bien, y esto sí es importante. Veamos quién me falta que participe. Ya creo que participaron todos. ¿Alguien falta? ¿Todos participaron? Sí, ¿verdad? Dale, Jennifer. Los macrólidos actúan como inhibidores enzimáticos y están implicados en numerosas interacciones con otros fármacos Perdón. Dale. de metabolismo hepático. Aumentan el nivel plasmático y toxicidad potencial de cafeína, carbomaxepina, acenocumarol, astemisol, bromocriptina, cabergolina, cicloporinas, cisaprida, corticoides, digoxina, ergotamina, fenitoína, lorastadina, metadona, midazolam, quinidina, teofilina, terfenadina, triazolam, valproato, warfarina y ritnovari. Ya, espérame ahí un ratito, Jennifer. De todos esos, Jennifer, ¿cuál te parecen que son más complicados? Porque te dice que aumenta el nivel plasmático de esos medicamentos, ¿sí? De esas sustancias y pueden producir toxicidad. La warfarina, Una es la warfarina, ¿sí? Como anticoagulante. Entonces, esa es una de las loratadina. complicaciones. Bueno, loratadina no mucho, porque como es, y ese es un fármaco bastante seguro. Uno de los principales en esta lista, chicos, generalmente, claro, se utiliza en adultos. En niños puedes utilizar digoxina, pero la digoxina es para el manejo de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y la digoxina tiene un margen de seguridad muy pequeño, es decir, no puedes variar mucho la dosificación. Entonces, un incremento sí puede ser negativo. Los otros medicamentos son los anticonvulsivantes. Dentro de esta lista está el midazolam, está el ácido valproico, que es el valproato, ¿sí? Y estaba el otro donde estaba midazolam y la fenitoína, ¿sí? Entonces, chicos, eso hay que tener siempre pendiente en aquellos pacientes en donde están recibiendo esta medicación, utilizar macrólidos. Síguele con la siguiente lista. En disminución de las concentraciones séricas de rifampicina, rifautina, teofilina, sidobudina. La rifampicina, ¿para qué se utiliza, Jennifer? No sé. ¿Sabes? ¿Saben para qué se utiliza la rifampicina, chicos? ¿Alguien? ¿En qué casos? No es antibacteria, no. Sí, es antibacteriano, pero ¿cuál? Un antibiótico bactericida. Sí, pero es generalmente para el Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Entonces, en el manejo es dentro del esquema de manejo de tuberculosis. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con el manejo de pacientes que reciban rifampicina, utilizar macrólidos. Sigue Jennifer. Anticonceptivos orales, sí, conceptivos orales, la eritromicina puede disminuir su eficacia. ¿Ya? La parte especial es que eso es negativo si están tomando anticonceptivos orales con eritromicina. Como les dije, la eritromicina ahorita no se expande mucho, ¿sí? Por esa razón. En insuficiencia renal, solamente con un aclaramiento de creatinina mayor a 10 mililitros por minuto, y en la insuficiencia hepática hay que estar pendientes nada más. Con respecto al paso por la leche materna, la eritromicina tiene un riesgo bajo, mayor a lo que pasa con la claritro y la citro. Estos medicamentos son muy adecuados y bastante inofensivos durante la lactancia materna. ¿Sí? Martín, ayúdame con la siguiente. Y aquí viene la parte que les decía, la resistencia bacteriana.
Ok, a ver, mecanismos de resistencia. Protección ribosómica por la producción inducible o constitutiva de la enzima metilasa que modifica el blanco ribosómico y disminuye en la unión con el fármaco. Salida del fármaco por un mecanismo de bombeo activo. Mutaciones cromosómicas que alteran la proteína ribosómica 50S en Bacillus subtilis, especies de Campylobacter, micobacterias y cocos gram positivos. Hidrólisis de macrólidos por estereasas producidos por enterobacterias. Bien. Como vimos, chicos, todo antibiótico tiene sus efectos, sus mecanismos de resistencia. Las bacterias, mejor dicho, tienen sus mecanismos de resistencia contra los antibióticos. Y era lo que me estabas presentando, Martín. ¿Sí? Ahí están los mecanismos, por eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que me molesto en pasar visita y que le han sentado al pobre paciente ya acitromicina para su efecto. La última diapositiva, chicos, para que se puedan revisar, son los principales efectos que tienen con las diferentes enfermedades y cómo actúan, ¿sí? Tanto de la eritromicina, claritro y acitromicina. ¿Ok? Eso como un resumen nada más. Chicos, con eso terminamos la segunda diapositiva, presentación de la primera semana y me voy a adelantar solamente a unas diapositivas de la segunda semana para poder estar igual que el otro grupo, ¿sí? Nos quedan 5 minutos y voy a tratar de que en esos 5 minutos podamos alcanzar. La segunda semana me encanta porque se habla sobre los mucolíticos, expectorantes y antitusígenos. Como primera observación, chicos, no se deben utilizar ni mucolíticos, ni expectorantes, ni antitusígenos en niños. ¿Y por qué está aquí? Híjole, ¿por qué? Porque son de venta libre, puedes conseguir hasta en la tienda, van a haber muchos de estos medicamentos en la tienda y los efectos secundarios tienen que conocerlos para poder actuar, ¿ok? Dale, por favor, Antonella. Doc, sigue mostrándose la Pero misma imagen Perdón. del anterior diapositivo. Yo estoy solito dándome la clase. Dale, listo, Anton. Mucolíticos. ya la secreción de las vías respiratorias junto al componente ciliar, protección a agentes infecciosos, partículas en suspensión y las variaciones extremas de humedad y temperatura. El moco atrapa las partículas y las depura mediante un proceso coordinado entre los cilios que se baten rítmicamente a la velocidad de 5 a 20 milímetros por minuto. El empleo de fármacos modificadores de la secreción bronquial tiene como objetivo facilitar su expulsión. La hidratación es el mucolítico más poderoso. Dos cositas primero, chicos. El agua es el mejor mucolítico de todos. La hidratación del paciente pediátrico es lo que te va a ayudar, ¿sí? El uso de mucolíticos no se debe de utilizar. Existen los mecanismos de defensa en todos, pero en los niños tú afectas un mecanismo de defensa y el niño se puede complicar de una infección respiratoria superior a una neumonía. Los mecanismos son la tos, como ustedes saben, quita la tos, antitusígeno, y el niño se complica. Los mucolíticos destruyen el moco, y el moco lo que hace es que se peguen ahí los virus y bacterias que van de la parte superior. Se complica. Los cilios respiratorios, su movimiento continuo hace que el moco ascienda cuando no hay tos. El niño se traga porque todavía no tiene el reflejo de expectoración y pasa la parte digestivo y no hay ningún inconveniente. Quitas eso, paralizas los cilios respiratorios y todo se complica. La siguiente, ayúdame, por favor, Isaac. Sí, ¿me escucha? Dale. Sustancias, ¿no? Ajá. Mucolítico, fluidificante. Dale. Sustancias que tienen la capacidad de destruir las distintas estructuras físico-químicas, fuentes entre glucoproteínas, viscosidad y elasticidad de la secreción bronquial anormal, consiguiendo una disminución de la viscosidad para una forma más fácil y rápida de eliminación al ocurrir el mecanismo de la tos. Por lo tanto, no administrarse de forma simultánea con inhibidores de reflejo TUSIG. La
fluidificación del moco reduce la retención de las secreciones y aumenta el aclarado mucociliar, disminuyendo con ello la frecuencia e intensidad de la tos. Chicos, van a ver a través de estas clases de que hay muchos medicamentos que tienen mezclado antitusígenos con mucolíticos, pero aquí te dice no deben hacerse y hay medicamentos que están expuestos de esa manera, ¿sí? Y dentro de los mucolíticos, creo que me faltan solo 2 diapositivas, se acaba en 1 minuto 20, nos metemos por última vez si se cierra y tardamos 5 minutos más. Dentro de los mucolíticos tenemos 2 grupos, los derivados tiólicos, 3 grupos, los derivados de la basicina y el tiloxapol, ¿sí? Del primero está la acetilcisteína, ¿sí? Que es el que vamos a revisar. Y del segundo tenemos a la bromexina y el ambroxol, ¿sí? Esos vamos a revisar en este capítulo. Y nos quedamos aquí porque ya se cierra y nos metemos para ver las 2 últimas diapositivas. Sí, chicos, porfa. Si quieren, pueden ir saliendo antes de que se cierre. ¿Sí? Y nos metemos en 30 segundos. ¿Listo, chicos? Y para culminar, me faltan 3 personas. Tenemos 1 minutito y continuamos. Sí, en vivo y en directo me parece más chévere y todo. He tratado de hacerlo más dinámico posible para que no se vayan a ver el fútbol y estén en la clase, así como se ríe Jennifer. Entonces, sí, veamos 14, ya listo, sigamos. Ayúdame, Jennifer, tú con esta. Agente farmacológico que mejora la capacidad para expulsar secreciones producentes del árbol traqueobraquial. El mecanismo de acción preciso es incierto. Se consideran secretagogos y favorecen el incremento de volumen de agua en el epitelio de la vía respiratoria. Se consideró que actúan como irritantes de los receptores vagales, favoreciendo una mejor viscosidad del moco. Mecanismos actualmente sin validez de medicina basada en evidencia. 2 puntitos especiales de los expectorantes, que también les dije, mucolíticos y expectorantes no deberían ser utilizados. Los expectorantes, chicos, te dice primero que nada ahí que el mecanismo preciso es incierto. Y lo segundo, que no tiene validez en la medicina basada en evidencia. ¿Ok? Como les llego a insistir, no utilizar mucolíticos ni expectorantes en niños. Solo hay ciertas características, por ejemplo, de la N-acetilcisteína, que es el mucolítico, que vamos a ver en pacientes especiales.
Y con este cuadro termino. Lele, por favor, no, espérenme un ratito. Ayúdame, Sarita. Sarita Pasquel. Claro, expectorantes de acción directa. Actúa por irritación directa de las células de la mucosa branquial. Balsámicos, tolu, benjuy, aceites esenciales, tremetina, eucaliptol, gomenol, perdón, y pineol. También se utilizan mentol, alcanfor. De acción en refleja, actúan irritando la mucosa gástrica. Expectorantes salinos. Son sales de amoníaco cuaternario, el más empleado es el cloruro de amonio, también se incluye en el grupo de los ioduros. De acción mixta, intervienen ambos mecanismos, el más utilizado es la guaifenesina o guayacolato de glicerilo, considerado como el único expectorante sin receta sin receta seguro y efectivo. Muy bien. De todos estos listados, tú misma, Sarita, ¿cuál te parece conocido? ¿Cuál has utilizado? Sarita, Sí, Doc, perdón, me estaban llamando, disculpe. no te preocupes. ¿Cuál te ¿Puedes parece repetirme, por favor? de todos estos listados que leíste? ¿Cuál te Ajá. parece? ¿Cuál has utilizado? ¿Cuál es conocido? O sea, el mentol, pero también conocí hace poco el alcanfor. La verdad que creo que el alcanfor creo que lo utilizaban antes, pero no sabía que también se puede utilizar como cuando, bueno, yo descubrí que lo utilizaron como para evitar que esté muy caliente alguna zona del cuerpo. Ya, Ajá. ya, muy bien. Sí, el otro es el eucalipto, ¿sí? Se utiliza muchísimo. Chicos, nunca colocar eucalipto ni mentol en el cuerpo en los niños, ¿sí? Prohibido. ¿Cuál es la razón? ¿Sabes por qué, Sarita? ¿O alguien de ustedes sabe por qué? ¿Alguien que levante la mano? ¿No? La parte especial, chico. ¿Ibas a decir, Anto? Ajá. O sea, Bien. según yo, el mentol como que actúa como, o sea, como una sensación media de frío y lo que da es como una sensación de que hay, o sea, como aire frío en las vías respiratorias, pero es una falsa percepción de mejora Ya, o algo así. muy Entonces, bien. como que le, o sea, le confunde al cerebro. Ok. Martín. Porque la piel de los niños es muy delgadita y puede ser como causa de irritación y también creo que era espasmos de la vía respiratoria. Ya, la parte especial, como tú dices, la pared torácica de un niño es muy delgada comparada con la de un adulto. Entonces, el mentol o el eucalipto se absorbe fácilmente, así sea inhalado. Y el mentol y eucalipto contienen en el alcanfor. El alcanfor es un producto que está tanto en el mentol como en el eucalipto. El alcanfor lo que produce es parálisis de los cilios respiratorios. En el momento que se paralizan los cilios, el moco ya no asciende, cae por gravedad a los pulmones y están llenos de virus y bacterias. Igual neumonía. Por esa razón, negado. Eso lo aprendí yo en el segundo año de posgrado, con un paciente que se colocó, reingresó y estaba con una neumonía grave. ¿Sí? Con respecto a ese caso, les converso en el momento que estemos ahí en clases. ¿Me haces de acuerdo, Jennifer? ¿De acuerdo? Doc se entrecortó al final, que dijo que le haga acuerdo. ¿Me haces de acuerdo del caso para Ya, contarles? ya. Prefiero Entendí. hacerlo presencialmente. ¿Sí? ¿Ok? Chicos, hasta aquí vamos a quedar. ¿Sí? Nos vemos de aquí en 15 días. ¿Sí? Y Jennifer, hazme un favor inmenso. Mañana a las 10 de la mañana mándame un mensaje para ver si ya actualicé las fechas. ¿Sí? Porfa, eso nada más. Listo, Doc, no hay problema. ¿Qué les pareció la clase, Antonella?
muy interactiva, Doc. Sí me gustó. Es que Ya, da muchos ejemplos. muy bien. Martín, ¿qué opinas? Sí, Doc, sí me gustó bastante. Me gusta su forma de enseñar y es más bien llevadero la clase más que todo. A mí no Sí, se me hizo trato nada de que... pesado para la No, hora, entonces. y presencialmente es mucho mejor, créanme. Nos vemos en 15 días. Sí, chicos, cualquier inquietud, porfa, Jennifer, escríbeme un mensaje de WhatsApp. Yo ya tengo el tuyo, Martín. Eh, Tu mensaje para poder, ahí cualquier cosa me avisa. ¿De acuerdo, chicos? Listo, Sí, Doc, Doc, muchas muchísimas gracias. gracias. Chicos, Gracias. que Dios les bendiga, cuídense mucho y estamos conversando, ¿sí? Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Buenas Gracias, noches. Doc. Hasta Cuídense. Cuídese, luego. Doc. Una Hasta buena luego, Luego. Doc. Gracias, Doc. Buenas Buenas noches. noches.